Increíble talento. Niña conmovedora canta para salvar a su madre y descubre a su padre millonario. Valentina ajustó su peinado en el espejo mientras su corazón latía desbocado. Estaba a punto de subir al escenario del concurso de canto local, pero la preocupación por la salud de su madre se cernía sobre ella como una nube oscura. Laura, su madre, nunca había estado tan mal. Aquella enfermedad crítica la había convertido en una sombra de sí misma, y Valentina sabía que el concurso podría ser su única oportunidad para conseguir el dinero que necesitaban para su tratamiento. Cada nota que cante será para ella, prometió en silencio, mientras las palabras resonaban en su mente. El público se movía inquieto y las luces cegadoras apenas le permitían ver al jurado que la observaba. ¿Sería suficiente su voz prodigiosa para salvar a su madre? La pregunta la atormentaba, mientras una sensación de impotencia le ataba el estómago. La presión aumentaba y su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. La música siempre había sido su refugio, la manera de expresar el amor por su madre y la esperanza que aún conservaban, pero ahora tenía que formar parte de algo más grande. Mientras Valentina se preparaba, se encontraba con su dilema moral. Fue entonces cuando, tras una larga semana de ensayos, descubrió una caja polvorienta en el desván de su hogar. Contenía cartas antiguas, revelando secretos de su familia que nunca había imaginado. Su padre biológico, un hombre del que nunca había oído hablar, era un exitoso empresario. La idea de que pudiera ser millonaria la desgarraba por dentro. ¿Por qué nunca me dijo nada?, se preguntaba, sintiendo el dolor de la traición. La angustia creció a medida que se acercaba la final del concurso. ¿Debo buscarlo?, se cuestionaba. Una parte de ella quería hacerlo, desear lograr que su padre desconocido les tendiera una mano, pero la otra, esa que había estado junto a su madre en cada lucha, se oponía. Poner en riesgo lo que había construido con tanto sacrificio era una idea aterradora. La respiración le costaba, el pecho se le apretaba y cada ensayo se tornaba más agotador. La maestra de canto, doña Rosa, con su mirada solidaria y ojos de complicidad, le mostraba que la música podía ser la salida. Cada canción que cantas, Valentina, puede cambiar tu vida, pero no olvides de dónde vienes ni a quién amas, le decía mientras la animaba a seguir adelante. Sin embargo, la presión era implacable. En medio de los ensayos, las voces críticas que la rodeaban se volvieron ensordecedoras. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», resonaba en su mente, atormentándola. Aunque su voz era un regalo, cada nota cargaba un peso que no podía evitar. La mezcla de miedo y desesperación era abrumadora. Su sueño y el bienestar de su madre se entrelazaban en un hilo fino, frágil como un cristal. El día de la competencia llegó y Valentina se sintió como un ave atrapada, lista para despegar, pero con el miedo al fracaso. Justo antes de salir al escenario, un mensaje iluminó su teléfono. Su padre había estado siguiéndola y se preparaba para revelarse al mundo. La sensación de desesperación creció. ¿Acaso era este el momento decisivo en su vida? Con cada segundo que pasaba, la angustia aumentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina cerró los ojos y evocó el recuerdo de su madre, su risa, su amor incondicional. Aún así, el dilema la consumía. Era el momento de enfrentarse a su futuro, pero el duelo de sus decisiones era abrumador. Mientras el anuncio del jurado se acercaba, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Salvaría a su madre y al mismo tiempo confrontaría a un padre que había estado ausente? La tensión aumentaba, dejando a Valentina al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Su corazón, dividido entre el amor y la traición, latía en un ritmo frenético. La música, que siempre había sido su fuerza, ahora parecía ser su carga. ¿Tendría Valentina la valentía para seguir adelante? Las luces del escenario brillaban intensamente, una mezcla de focos que iluminaban el sudor en la frente de Valentina y hacían resaltar la determinación en su mirada.
Cada rato que pasaba, el murmullo del público se tornaba más intenso, como un eco que se unía a los gritos de su corazón. En ese momento, la presión se transformó en una fuerza impulsora. Recordó lo que representaba cada nota que había ensayado, cada canción que había elegido. No solo era una competencia, era su última esperanza. Con un profundo respiro, se acercó al micrófono. El mundo exterior se desvaneció y en su mente envió una plegaria a su madre. La música comenzó. Valentina dejó que su voz fluyera, dejando que las emociones se fusionaran con cada palabra. El canto no era solo una habilidad, era su forma de desafiar la adversidad y de canalizar su angustia. La melodía se convirtió en un vehículo para sus miedos y anhelos, transformando el escenario en un refugio donde su voz podía ser libre. A medida que interpretaba la canción, una extraña claridad surgió en su interior. Se sintió más fuerte, más en control. Cada nota parecía borrar el peso de su dilema, y a medida que la pieza avanzaba, sus energías se transformaron y la fragilidad que había experimentado se tornó en determinación pura. Las letras hablaban de amor, de lucha, de esperanza, todo lo que ella representaba en ese momento. Sin embargo, al final de la presentación, mientras el público estallaba en vítores, la realidad la golpeó de nuevo. Detrás de los aplausos, el eco de su padre desconocido seguía repitiéndose a su mente. ¿Qué haría después de esto? Buscaría al hombre del que había descubierto su existencia. La pregunta aún permanecía, sin respuesta. Sabía que su madre necesitaba ayuda, y al mismo tiempo titubeaba en abrir una puerta hacia lo desconocido. Después de la competencia, un sentimiento de satisfacción la envolvió, pero también una creciente ansiedad. Valentina no podía ignorar la mirada seria de Doña Rosa que la aguardaba en el backstage. Las palabras de su maestra reverberaban en su mente, un recordatorio de que cada decisión no solo afectaba su trayectoria, sino la de su madre también. Cuando la maestra se acercó a ella, Valentina pudo ver el orgullo en sus ojos. «Lo has hecho increíble, Valentina», dijo, sus palabras cargadas de emoción. «Pero ahora es el momento de decidir quién quieres ser, realmente. No lo que otros esperan de ti, ni lo que un hombre con tu sangre pueda ofrecerte». Valentina sintió que la respiración le faltaba. Era el momento de asumir ese desafío. Se dio cuenta de que la música había sido su salvación, pero quizás su padre era algo más que un desconocido. También podría ser la respuesta a sus problemas, aunque el miedo a lo que vendría la paralizaba. Finalmente, en el instante en que se retiraba de la estación de sonido, su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje. «Estoy aquí. Necesitamos hablar», decía su padre. Su cuerpo se paralizó, frente a la puerta que la separaba de un futuro incierto. Valentina se quedó ahí, atrapada entre dos mundos, el que había construido con tanto esfuerzo y el que desconocía. La ambivalencia la devoraba por dentro, y una pregunta atravesó su mente. ¿Podría cada decisión abrir oportunidades para su futuro, y al mismo tiempo, dañar lo que más amaba? Ahora no solo debía cantar para su madre, debía encontrar su voz en el dilema que enfrentaba. ¿Sería capaz de dejar atrás su tristeza y construir un nuevo camino? ¿O en peso del pasado la sumiría en el silencio? Con el futuro de su madre en juego, sabía que el siguiente paso definirá el resto de su vida. Mientras miraba hacia el horizonte, una nueva batalla comenzaba a gestarse en su interior. El eco de los aplausos aún retumbaba en su mente, pero Valentina sintió que su corazón se aceleraba por un motivo completamente distinto. La atmósfera festiva que la rodeaba no podía calmar el torbellino de emociones que experimentaba. Se sintió atrapada, abrumada, como si llevara un peso que no podía compartir. Con un paso firme, se dirigió a un rincón aislado del backstage. Allí, neutralizó la presión exterior, permitiéndose unos instantes de silencio. La euforia inicial fue desplazada lentamente por las preguntas que habían empezado a formarse en su interior. ¿Qué significaba para ella encontrarse con su padre? ¿Era realmente la solución a sus problemas o un paso hacia lo desconocido? Valentina se dio cuenta de que, a pesar de lo abrumadora que era la situación, tenía en sus manos la oportunidad de forjar un nuevo camino. La música siempre había sido su refugio, y tal vez debía usarla como guía en esta nueva etapa de su vida. Agarrando su teléfono, observó el mensaje una vez más, como si leerlo le diera una respuesta mágica. «Estoy aquí. Necesitamos hablar». Lo leía y lo releía, pero la inquietud no disminuía. La voz de Doña Rosa resonó en su mente. «Decide quién quieres ser, realmente». La confusión se agolpaba, pero la determinación emanaba de su interior. Se sintió poderosa al pensar en el futuro,
en los muchos caminos que podría tomar. Imaginó por un instante lo que significaría tomar el paso de buscar a su padre. ¿Sería un encuentro aterrador o el inicio de un capítulo lleno de posibilidades? Pidiendo ayuda a su voz interior, comenzó a desarrollar un plan. La música era su arma y podría usarla no solo como un medio de expresión, sino como un paso hacia un futuro más brillante para su madre y para ella. Comenzó a garabatear ideas de nuevas canciones que pudiera componer, letras que capturaran su viaje, su dolor, pero también su resistencia y determinación. Esa música sería su forma de comunicar todo lo que su corazón anhelaba. Mientras escribía, un sentimiento de claridad se apoderó de ella. Las decisiones difíciles estaban tejidas en cada nota, cada palabra. Necesitaba hablar con su padre, necesitaba crear un puente hacia lo desconocido. Pero más que eso, necesitaba enfrentar su propia verdad. Había sido parte de un mundo de sombras demasiado tiempo. Había llegado el momento de brillar. Sin embargo, el tiempo era su enemigo. La salud de su madre no podía esperar que sus temores la retrasaran más. Valentina respiró hondo y determinó que pasar al siguiente nivel significaba no aferrarse al pasado, sino moldearlo a su favor. Por lo tanto, decidió que una vez que hablara con su padre, lo haría con una mente abierta, buscando respuestas en lugar de respuestas definitivas. Finalmente llegó el momento de la confrontación. Con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la salida del backstage. Las luces del escenario parecían brillar aún más intensamente desde aquella perspectiva. Un nuevo mensaje vibró en su bolsillo, encadenando sus pensamientos. Estaré aquí dentro de 2 horas. Piensa en lo que quieres decirme. Valentina miró hacia el horizonte. Un océano de posibilidades la esperaba. La decisión que había tomado no solo definiría su futuro, sino el futuro de su madre. Sería su voz la que abriría el camino, y todo comenzaría en esa reunión inminente. Justo antes de salir, una idea brilló intensamente en su mente. Quizás su música podía hacer más que aligerar su carga emocional. Quizás también podía cambiar su destino. Cuando se adentró en el vestíbulo, supo que el próximo paso no solo sería una reunión familiar, sino el encuentro con ella misma y su potencial. Podría convertirse en la artista que siempre había soñado ser y al mismo tiempo encontrar su lugar en esta nueva narrativa familiar. El tiempo pasó vertiginosamente mientras Valentina aguardaba en un pequeño café al otro lado de la calle. La realidad de su decisión comenzó a asentarse en su mente, como si cada segundo la empujara hacia un abismo del que no podía retroceder. Acertadamente, había optado por un lugar íntimo, con sus plantas colgantes y luces tenues, donde la conversación podría fluir con más naturalidad. Sin embargo, su interior era un mar de incertidumbre. A medida que preparaba el ambiente mental para su encuentro, su mente se llenó de imágenes. La figura de su padre, un hombre al que nunca había conocido, contrastaba con las memorias de su infancia. Esa mezcla de temor y curiosidad la llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería obtener de esa conversación. ¿Buscaba respuestas o entendimiento? Tal vez un simple sentido de cierre. Tenía que enfrentarlo todo, el dolor, la traición, pero sobre todo la posibilidad de una nueva conexión. Sacó su libreta. Acababa de escribir una primera estrofa de una nueva canción que resonaba con su situación. Las palabras le ofrecieron consuelo, pero también un hilo de valentía que le recordaba su propósito, su resolución. La música no solo era un refugio, era su voz, su manera de manifestar todo lo que llevaba guardado. Se preguntó si su padre sería capaz de entenderlo. El ruido del café se desvaneció en el fondo y Valentina notó cómo sus manos temblaban levemente. La agonía de lo desconocido la embargaba, pero decidió enfrentarla. Se dirigió a la barra, pidió un café, y mientras esperaba, su mente comenzó a reconfigurarse. Cada sorbo se convertía en una afirmación. Puedo hacerlo, estoy lista. Con cada campanada del reloj acercándose a su cita, comenzó a analizar cómo abordar el diálogo. Las palabras de Doña Rosa volvían a ecoar en su mente. Decide quién quiere ser realmente. Valentina comprendió que esta charla no solo la definiría a ella,
sino que sería una oportunidad para mostrarle a su padre quién era realmente en su esencia. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Él hizo su entrada y Valentina inhaló profundamente, sintiendo un impulso vital de avance. Cuando sus miradas se cruzaron, una corriente de energía intensa atravesó el aire entre ellos. Era como si, a pesar de la distancia de los años, hubiera algo familiar en su expresión. «Hola», dijo ella, con voz apenas audible y un corazón que latía a 1000 por hora. Él hizo un gesto que parecía una mezcla de sorpresa y curiosidad, y tras un instante de silencio incómodo, finalmente respondió al saludo. La conversación fluyó, pero no sin tropiezos. Valentina descubría en su interlocutor fragmentos de su propia historia, y el aire estaba cargado de emociones no resueltas. A medida que las palabras se entrelazaban, su padre compartió recuerdos de un pasado que ella había anhelado, pero que había estado fuera de su alcance. La conexión era palpable, aunque también era una danza entre el deseo de conocer y el temor a decepcionar. Sin embargo, en medio de la conversación, Valentina sintió que una nueva estrategia emergía desde su interior. La música había sido su salvavidas, y tal vez debía integrarla en este proceso. Si comparto mi música, quizás él comprenda mejor quién soy, pensó, y con esa revelación empezó a concebir cómo podría canalizar esta experiencia en una canción que pudiera reflejar la dualidad de su vida. Con el tiempo marchando y la conversación intensa, Valentina se dio cuenta de que más que cerrar un capítulo, estaba abriendo un libro completo. Al final de aquella tarde, su determinación se había convertido en algo más funcional, una necesidad de expresar su verdad a través de la música y a la vez el deseo de construir puentes afectivos. ¿Podría su talento servir para no solo sanar las heridas, sino también transformar su relación? De pronto el temor a lo que vendría parecía menos aterrador. Las notas de su guitarra clavían en su mente, un acorde que prometía un nuevo comienzo. Pero aquel encuentro traería más revelaciones de las que había anticipado. Mientras su padre comenzaba a compartir secretos familiares, Valentina se dio cuenta de que el destino tenía más reservado para ella de lo que podía imaginar. La verdadera pregunta sería, ¿estaría lista para esa nueva revelación? Cuando la conversación terminó, Valentina se vio embargada por una mezcla de alivio y tensión. Su padre había compartido fragmentos de su vida, pero un aire de misterio aún la rodeaba. Había más preguntas que respuestas, y la incertidumbre se intensificó con cada iniciativa que tomaba para fortalecer ese lazo recién descubierto. Al salir del café, el peso del encuentro comenzó a transformarse en una premisa creativa. Sabía que debía capturar esa experiencia en una canción, aunque los acordes no fluían con facilidad. De vuelta en su pequeño departamento, el murmullo de la ciudad se entonó de fondo, como un canto que acompañaba sus pensamientos. Valentina tomó su guitarra, sintiendo la frialdad del mástil en sus manos mientras se sentaba en el sofá. Agradecía el silencio del lugar, un refugio donde podía profundizar en el laberinto emocional que había comenzado a explorar. Cada nota que intentaba tocar parecía un eco de los sentimientos contradictorios que la invadían, y su mente se repletó de imágenes de su padre, sus palabras, las partes de él que podía vislumbrar. Día tras día, Valentina se sumergía en la composición. Las letras del corazón encontraban su camino a través de su pluma, las melodías brotaban de su ser, como si la guitarra estuviera conectada de manera profunda a sus emociones más crudas. Cada vez que se sentaba a escribir, desnudaba su alma, sacando a la luz un dolor que pensaba haber dejado atrás. Pero esta vez no era solo un dolor solitario, era un reflejo de la búsqueda de conexión, de identidad, de pertenencia. La música se convirtió en un espejo. Lo que ella necesitaba entender de sí misma se revelaba a través de cada verso. Una tarde, mientras afinaba su guitarra, recibió un mensaje de texto de su padre. Le contó sobre un evento de música local en el que estaría presente y le extendió una invitación. Aquel momento la atrapó entre la esperanza y el temor. Debería presentarse y compartir su música, dejando que él la viera y la conociera realmente. La posibilidad la excitaba y aterraba a la vez. Ella sabía que la música podría ser su puente, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse? Después de un profundo respiro,
Los acordes comenzaron a fluir nuevamente. Esta vez, no solo eran palabras para expresar su experiencia, sino un llamado a su padre para que se uniera a la historia que había comenzado a escribir. Esa noche, concluyó la canción que había estado desarrollando, un conjunto de letras que hablaban de sombras y luces, de una travesía que no solo la incluía a ella, sino también a él. Decidió llamarla Puentes de Melodía. Al presentir que su música podría tocar el corazón de su padre, una percepción nueva tomó forma en su interior. Este canto no solo representaba su angustia personal, sino un intento genuino por entrelazar sus realidades, por construir un nuevo vínculo. En el fondo, entendía que esta no sería la solución a todas sus ambivalencias, pero sí un paso más hacia la reconciliación. La música se tornaba en el vehículo de su crecimiento, tanto personal como emocional, reflejando su deseo de ser vista, de ser comprendida. El día del evento llegó, y Valentina se sintió nerviosa pero decidida. Sin embargo, un temor siguió acechando en su mente. ¿Y si al compartir su corazón, se encontraba con una respuesta que no podía soportar? ¿Qué pasaría si su padre se negaba a aceptarla o no respondía a su música como esperaba? Con cada paso hacia el escenario, el dilema se hacía más intenso. Se acomodó frente al micrófono. La multitud la observaba con expectación. En ese instante, el escenario dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en una plataforma de expresión. Las luces se atenuaron y su corazón latía en sincronía con cada acorde que tocaba. Iba a abrirse y solo esperaba que las notas la guiaran hacia el entendimiento que tanto anhelaba. Pero mientras empezaba a cantar, la puerta trasera del lugar se abrió. Justo en ese momento, una figura conocida apareció, y Valentina sintió que su mundo se sacudía nuevamente, como un torrente que traía consigo preguntas aún más profundas. ¿Realmente estaba lista para lo que estaba por venir? La figura que apareció en el umbral era su padre. Valentina sintió que el tiempo se detenía. La voz se le atragantó en la garganta, como un eco de sus temores y anhelos. Sin embargo, las primeras notas de Puentes de Melodía comenzaron a surgir de su guitarra, y su instinto de supervivencia profesional tomó el control. Las letras, como un mantra, fluyeron a través de ella, llenando el espacio con una sinceridad y fragilidad que resonaban en el aire. Mientras cantaba, su mirada se encontraba a menudo con la de su padre. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de sorpresa y algo que podía haber sido añoranza. En cada acorde, Valentina se liberaba de ataduras internas. Aunque la incertidumbre reinaba en su corazón, sabía que este acto de valentía era más por ella misma que por su percepción del padre. En ese instante, el escenario la había convertido en un artista en plena búsqueda de su identidad. A medida que la canción avanzaba, cada verso parecía desentrañar los secretos que llevaban años ocultos. Valentina no solo compartía su historia, sino también el deseo de reconectar con su pasado. La música se convirtió en su voz, la que durante tanto tiempo había permanecido callada en su interior. Su angustia y anhelos eran ahora palpables, reverberando en el lugar, prestando forma a una experiencia emocional compartida. El público comenzó a responder. Algunos se movían al ritmo, otros lloraban. Valentina sintió un torrente energizante. Por primera vez había dejado de ser solo una intérprete para convertirse en un instrumento en sí misma. Era un proceso de sanación, no solo para ella, sino para todos aquellos que la escuchaban. Pero la mayor revelación emergió en la manera en que su padre siguió cada uno de sus movimientos, como si se tratara de un momento tan altamente significativo que requería su total concentración. Al concluir la canción, un silencio profundo cubrió el lugar. En verdad parecía que el tiempo se había detenido una vez más. Valentina sintió que su corazón palpitaba con fuerza, esperando que su padre rompiera esa distancia que parecía tan abrumadora. Fue entonces cuando él, con un gesto casi imperceptible, levantó la mano, haciendo un movimiento que indicaba que deseaba hablar. Las palabras que surgieron de sus labios llenaron la sala, pero para Valentina el ruido era confuso. Su mente giraba en torno a múltiples preguntas. ¿Aceptaría lo que había escuchado? ¿La abrazaría o buscaría excusas? La incertidumbre cortaba el aire y una urgencia interna le recordaba que tenía que mantenerse firme, que no podía permitir que sus expectativas la arrastraran hacia la autocompasión.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que este momento no era solo acerca de su padre, sino de su propio viaje de descubrimiento. Ella había tomado la iniciativa, había enfrentado sus miedos y había compartido su verdad más profunda. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir podría redibujar el mapa de su relación para siempre. Mientras valerosamente enfrentaba el dilema de su padre, Valentina sintió que una nueva fase de su vida comenzaba. Un mundo de posibilidades se abría ante ella, y con cada latido de su corazón, comprendía que la autenticidad tenía un costo, pero también un premio. El dilema no era solo personal, era profesional. ¿Estaría dispuesta a construir el puente, o se perdería en el camino hacia su propia verdad? Con el eco de su voz aún resonando en el aire, la figura de su padre avanzó hacia ella. Lo que diría a continuación cambiaría el curso de su vida de formas que jamás había imaginado. ¿Era este el momento que ella había esperado, o una ilusión que se desvanecería en el aire? Valentina sintió como un torrente de adrenalina desplazaba la incertidumbre, transformando la ansiedad en una energía poderosa. El gesto de su padre le otorgó un nuevo sentido de claridad al zumbido frenético que retumbaba en su mente. No podía desviar la mirada. Cada paso que él daba hacia ella parecía cargar consigo la promesa de respuestas. Sin embargo, también traía consigo la carga de expectativas. Mientras él se acercaba, Valentina recordó cómo había comenzado la música en su vida. El instante de su primer acorde, la primera vez que pudo transmitir una emoción en lugar de acumularlas. Era más que una habilidad, era su refugio, su voz en un mundo que a menudo la había silenciado. Y ahora, frente a su padre, se sentía invadida por la impotente necesidad de que este encuentro no arruinara lo más frágil que había construido, su identidad como artista. Valentina. La voz de su padre rompió el silencio. Estaba temblando, pero no de miedo. Este temblor provenía de un lugar de vulnerabilidad que Valentina nunca había esperado ver en él. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, ella comprendió que cada sílaba era un intento de reconectar, la búsqueda del perdón y la aceptación. Ella se sacudió de la fascinación y el temor, decidida a mantener el control de la conversación. No podía permitirse la ilusión de que este momento la salvaría. Todo cambia, ¿verdad?, se dijo a sí misma. Era momento de establecer sus límites. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Valentina se sorprendió a sí misma, no solo por la firmeza de su voz, sino también por la claridad que esta pregunta tenía. La respuesta no llegaría fácil. Cada una de las palabras que su padre pronunciara tendría un peso irreversible en su futuro. A medida que él hablaba, Valentina notó que sus respuestas debían ser rápidas, su mente trabajando a toda velocidad. Cada palabra de su padre se entrelazaba con su dolor, su ausencia, pero también con un posible camino hacia la sanación. Sin embargo, la herida aún permanecía abierta. La falta de tiempo compartido se sentía como un estigma que debía ser confrontado, una sombra que amenazaba con oscurecer todos sus intentos por reconciliar su pasado. Me he perdido tantas veces, agregó su padre. Su tono era un susurro, pero lleno de peso. La vulnerabilidad era una fuerza poderosa. Valentina entendió que su habilidad para responder a esto dependería no solo de su talento, sino de su deseo de ser sincera. Mientras su mente se afanaba por desmenuzar las opciones, comprendió que ya no era solo sobre la relación padre-hija, sino sobre el artista que era ahora. Aquel talento que había cultivado, la forma en que había aprendido a manejar su dolor a través de la música, cada acorde era un reflejo de su lucha interna. Ella necesitaba establecer un nuevo camino, no podría simplemente aceptar una reconciliación vacía. La autenticidad requería límites claros, y eso representaba un reto en sí mismo. Despertar la compasión no significaba despojarse de su verdad, era una invitación a manifestarse en su totalidad. Y si esto significaba desnudarse emocionalmente ante su padre, entonces tendría que estar dispuesta a aceptar las repercusiones. ¿Podemos empezar de nuevo? Su voz enérgica interrumpió la continua tristeza del ambiente,
el peso de sus palabras colisionando con el silencio como una nota discordante en una melodía. El futuro no era un lienzo en blanco, sino un estampado de experiencias, y ella estaba lista para pintarlo con sus propias recomendaciones. Al mismo tiempo, sus pensamientos estaban dirigidos hacia su propia carrera, la música como el puente que deseaba construir. El dilema era no solo personal, sino profesional. ¿Estaría eventualmente dispuesta a convertir esta interacción en una oportunidad de crecimiento? La brújula de su vida comenzaba a girar de nuevo. Mientras la conversación avanzaba, un nuevo acorde vibraba en su interior. El momento de la verdad se avecinaba. Lo que ocurría en su corazón podía transformar significativamente la trayectoria de su carrera artística. ¿Sería capaz de canalizar esta experiencia hacia algo más grande que ella misma? Las luces del escenario comenzaban a oscurecerse a su alrededor, pero Valentina se sentía más luminosa que nunca. Tenía que recordar, la música no solo era su voz, era su legado. ¿Podía este encuentro fortificar su camino? El desenlace estaba a punto de revelarse, y con él la dirección que seguiría el resto de su vida. El aire se tornó denso mientras las palabras resonaban en la habitación, cada una de ellas como un acorde en su mente. Valentina fijó la vista en su padre, absorbiendo cada matiz de su expresión. Había detrás de su fragilidad una búsqueda de reconexión que resonaba fuertemente en el fondo de su ser. Sin embargo, el desafío de reconstruir esa conexión la llenaba de incertidumbre, una batalla entre la esperanza y el miedo. Valentina sabía que su arte había sido su salvación, su manera de sanar heridas que aún latían en silencio. Había tomado decisiones difíciles y trabajado para no dejar su carrera de lado. Sin embargo, esta conversación podría desarticular la ardua estructura que había construido en torno a su identidad artística. ¿Qué significa este nuevo comienzo para ti?, cuestionó, consciente de que era igualmente esencial comprender las intenciones de su padre. El enfoque en su voz era brusco, un tirón de energía que se manifestaba a través de su desconfianza. La respuesta a su pregunta no solo definía su relación, sino también su concepto sobre la reconciliación. «Quiero que regreses a mi vida», él respondió, pero las palabras parecían perder fuerza en su salida. Valentina podía sentir una sombra de duda al acecho, y eso solo avivaba la confusión en su interior. Mientras su padre hablaba, Valentina reflexionaba sobre su propio camino. Las veces en que había sentido que sus sueños se desvanecían, la soledad masacrante de componer música mientras contenía sus lágrimas, todo eso giraba en su mente como un torbellino. Pese a todo, había aprendido a traducir su dolor en armonía. ¿Podría convertir este momento en un nuevo impulso creativo? En ese instante, su mente comenzó a concebir una idea arriesgada. ¿Y si una vez más utilizara su música como medio de transformación? Poner en un escenario sus emociones, las complejidades del perdón y el deseo de una nueva relación con su padre podría ser la llave para abrir no solo su corazón, sino también su futuro artístico. Valentina sabía que la música tenía el poder de comunicar lo que las palabras muchas veces no podían. «Voy a pensar en eso», su voz fue clara, «pero necesito saber que tu cambio es real». Con esas palabras, un hilo de determinación se tejió en su interior. Este intercambio no iba a ser otra promesa vacía. Requeriría acciones concretas de ambos lados. El silencio se deslizó entre ellos, un espacio que se tornó tanto incómodo como necesario. Valentina se dio cuenta de que la pregunta de la música no solo podía ser un vehículo de emoción, sino también de verdad. La inminente presentación en un concurso musical, aunque lejana, comenzaba a cobrar sentido. Era el lugar perfecto para materializar sus sentimientos y la historia que la unía con su padre. «Tal vez mi próximo tema hable de esto», pensó, un ligero impulso de emoción recorriendo su columna vertebral. Valentina necesitaba dar su voz al dolor y a la esperanza en un solo acorde, uniendo lo que un día fue fracturado. Mientras su padre no dejaba de mirarla, ella se dio cuenta de que este reto representaba no solo una oportunidad para reconstruir una relación, sino para reafirmar su esencia como artista. ¿Podría esta experiencia transformar todas sus limitaciones y dudas en poderosas historias musicales? El zumbido del futuro llamaba a su puerta, y ya no estaba dispuesta a esperar. La próxima prueba sería una escena delicada, la elección entre ser visible en esta nueva luz o retroceder a la penumbra de su inseguridad. El tiempo avanzaba, y Valentina sintió un rugido en su interior.
una advertencia de que el siguiente paso que tomara sería crucial, no solo para su música, sino para su reinvención. El momento estaba decidido. Con la mirada fija en el horizonte, comprendió que era el instante perfecto para decidir su auténtico destino. Pero aún había una pregunta sin respuesta que amenazaba con infiltrarse en su mente. Un eco que vibraba a través de ella. ¿Podría realmente reconciliar su pasado y su futuro a través de la música? La inquietante respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, una nueva oportunidad de ser quien realmente quería ser. La determinación de Valentina se transformó en una chispa que encendía su pasión por la música. A medida que los días se deslizaban, la idea de su próxima composición se convirtió en una urgencia palpable. No solo debía ser un tema, sino un canto que narrara su dolor, su anhelo de reconciliación y el frágil hilo que unía su historia con la de su padre. Sin embargo, la presión del tiempo comenzaba a apretar, y Valentina se encontraba atrapada entre su necesidad de crear y la complejidad de las emociones que estaban surgiendo. Las notas de su guitarra resonaban en su habitación, pero a menudo la melancolía bloqueaba su creatividad. Cada acorde que tocaba contenía un eco de sus recuerdos, un tributo a un pasado que parecía más distante a cada instante. Valentina comprendió que si no comenzaba a desmantelar su dolor, lo que quería expresar en su música nunca saldría a la luz. ¿Por qué ahora?, se preguntó en una de esas noches largas, con los dedos reposando sobre las cuerdas vibrantes. La frustración la invadió al darse cuenta de que no solo se trataba de su dolor, sino de la presión de reconstruir, de mostrarse vulnerable frente a su padre y a un público que no conocía. Era una confrontación entre la artista que deseaba brillar y la mujer que temía que su voz fuera apagada nuevamente. Tomó una decisión que cambiaría su enfoque. Necesitaba escribir sin miedo, abandonar las inseguridades que habían tergiversado su vida y por fin abrir su corazón. Valentina se sentó frente a una hoja en blanco, aún desbordante de dudas. Esa hoja, al principio intimidante, se transformó en un campo de batalla interno. Era el lugar donde debía realizar una confrontación sincera y cruda, no solo con sus vivencias, sino también con la figura de su padre que había permanecido oculta en su vida por tanto tiempo. Las primeras palabras fluyeron como un torrente. Cada línea que escribía era un pequeño triunfo. Valentina buscaba dar vida a su dolor, traduciendo la angustia de la pérdida y la esperanza del perdón en versos que retumbarían en su próxima presentación. Mientras la tinta secaba, notó cómo su creatividad se alimentaba de esa conexión emocional con su padre, y cómo cada estrofa era tanto un paso adelante hacia él como un acto de autodefinición artística. Las noches se volvieron más cortas, los acordes más constantes, y por primera vez en años sintió que su voz era más fuerte. Sin embargo, el temor subyacente continuaba presente. La noche antes de su ensayo, con el papel aún caliente en su mente, Valentina miró por la ventana. Era una noche clara y las estrellas brillaban con una intensidad renovadora. ¿Cantaré sobre el amor perdido o sobre el deseo de encontrarlo? Esa pregunta la asaltó. Comprendió que esta decisión era crucial. Podía simplemente contribuir a su relato personal o elevarlo a algo más universal. Con un suspiro, se sentó en el borde de la cama y empezó a planear su actuación. El esquema de su tema evolucionaba en su mente y la forma en que podría incorporarlo a la música. La idea de entrelazar fragmentos de sus memorias más dolorosas y esperanzadoras comenzó a tomar forma, y con ello, la posibilidad de un renacer artístico. Pero esa noche, mientras la melodía se gestaba, un nuevo pensamiento intrusivo se asomó a su conciencia. ¿Podría realmente enfrentarse a sus miedos y abrirse al mundo? A medida que el amanecer comenzó a filtrarse por la habitación, Valentina sintió que la música era un reflejo de su viaje, una vía para ser escuchada. La prueba final sería la presentación, donde el eco de su voz resonaría tanto en su corazón como en el de su padre. Sin embargo, justo cuando se sentía lista para dar el paso, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos. Su padre había solicitado una reunión en la tarde.
La inquietud se instaló en su pecho. Una nueva capa de incertidumbre se añadía a su camino. Con su corazón latiendo con fuerza y su mente girando en 1000 direcciones, Valentina se encontró ante un dilema. ¿Se abriría a su padre antes de su presentación o guardaría ese momento para la música? La hora de la verdad se acercaba, pero la decisión crucial todavía estaba en el aire. Valentina respiró profundo, buscando claridad en medio de la tormenta de emociones. La invitación de su padre resonaba en su mente, indicando la posibilidad de cerrar una herida antigua, pero su preparación para la presentación pesaba en su corazón como una balanza. Durante tanto tiempo, la música había sido su voz, su refugio y su forma de lidiar con la ausencia. Pero ahora el dilema era diferente: abrir su alma en el escenario o hallarse dispuesta a abrirla ante el hombre que había estado ausente. Entendió que esta reunión con su padre podría transformar su relación, pero también tenía el poder de desviarla de su camino artístico. Sin embargo, las palabras de su maestra, doña Rosa, volvieron a surgir. Cada decisión define quién quiere ser. Era el momento de ser auténtica, no solo con él, sino también con ella misma. Decidió que hablaría con su padre antes de la presentación, sintiéndose nerviosa pero impulsada por una necesidad de entendimiento que ya no podía ignorar. Se preparó mentalmente, pensando en lo que quería transmitir. No solo quería perdonar, también deseaba explicar cómo su ausencia había moldeado su vida y su música. Cuando llegó la tarde, Valentina se sentó en un pequeño café nuevamente, lugar que ahora parecía sagrado. Cada bip de su teléfono la llenaba de nervios. Finalmente vio a su padre entrar, un poco más calmado que la primera vez. Se sentaron, y esta vez ella no intentó ocultar lo que sentía. Necesito que comprendas cuánto me has dejado. No solo has estado ausente, también he cargado con ese dolor. A medida que las palabras salían, su voz resonaba con determinación. Su padre, con mirada reflexiva, enmarcaba cada una de sus reflexiones con atención. Él comenzó a compartir su propia lucha. Su ausencia había sido un intento de protegerla, aunque finalmente había causado un daño profundo. Valentina sintió que las capas de resentimiento que había cargado comenzaban a deshacerse, y entendía que el dolor era un puente, no solo entre ellos, sino también hacia su música. Las horas pasaron, y entre el intercambio de emociones, Valentina comprendió que este encuentro significaba más de lo que había anticipado. Su padre expresó su deseo de apoyarla, no solo como un progenitor, sino como esa figura que ella siempre había querido. Quiero estar allí, acompañando en cada paso de tu carrera. La música es poderosa, y quiero ser parte de tu viaje. El peso que Valentina había llevado se desvaneció. El tiempo perdido no podría ser recuperado, pero en este momento, frente a su padre, también se encontraban las bases de algo nuevo. Comenzó a imaginar cómo podría incluir esa historia en su música. Era una oportunidad para sanar y crecer, no solo como hija, sino como artista. Cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió que se cerraba un ciclo y se abría otro. Iba a la presentación con una nueva perspectiva. Las palabras de su padre habían resonado en su corazón, y entendió que su viaje a través de la música sería más que contar su historia. Implicaba construir un puente entre quienes eran y lo que podrían llegar a ser. Con una renovada confianza, llegó al escenario esa noche. Las luces brillaban intensamente, una misma luz que ahora no sentía como opresiva, sino como una declaración de intenciones. Con cada acorde, Valentina cantó no solo las vivencias dolorosas, sino también su resiliencia, su viaje de autoconocimiento. La melodía de Puentes de Melodía fluyó y resonó con cada nota, entrelazando el amor y la lucha. Sus ojos brillaban mientras miraba hacia el público, sintiendo que no solo quería ser escuchada, sino también liberada. Al finalizar su interpretación, los aplausos venían como una ola de energía, pero Valentina solo sintió paz. Había alcanzado un entendimiento con su padre, un espacio donde la música también sería su vehículo de conexión. Aquella noche, Valentina se presentó como la artista que realmente era, y a la vez como la hija que deseaba abrazar su pasado sin miedo. El futuro ahora parecía más claro. Había conquistado sus miedos, forjado un nuevo vínculo con su padre y clarificado su propósito musical. En lo más profundo, Valentina sabía que su viaje apenas comenzaba. La música sería su aliada, mientras continuaba explorando el camino de su identidad. Con una sonrisa radiante, dejó el escenario, su corazón rebosante de esperanza.
Cada decisión la había llevado hasta aquí, y ahora estaba lista para abrazar lo que vendría a continuación. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con amigos que necesitan inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo, por lo que síganos y suscríbanse inmediatamente al canal para aprender de más historias de superación. Dejen su me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos motiva a seguir creando más contenido para ustedes. Comenten con sus reacciones y teorías sobre el final. Juntos podamos construir un espacio donde las transformaciones individuales puedan brillar.